Bendito sea su nombre, Señor, porque su pueblo ha alabado su nombre y esperando que todas estas alabanzas hayan llegado como un perfume suave delante de usted. Bendiga a cada familia, a cada hermano que hoy en su corazón han tenido el darle la honra y la gloria. Y en estos momentos, bendito Padre, pues vamos a escudriñar su palabra. Le ruego, bendito Padre, que me utilice solamente como un siervo suyo, que hable su palabra, Señor, que me permita hablar de su bendita palabra y que sea para edificación de su pueblo, su iglesia. En sus manos estamos, rogamos de su Santo Espíritu para que nos siga fortaleciendo y nos siga dando esa vida espiritual, Señor, en su Hijo y en usted, Señor, para seguir adelante. En sus manos estamos, bendito Padre, por su Hijo Jesucristo, que nos fortalece desde ahora y para siempre. Por Él se lo imploramos. Amén. Hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias. El tema que hoy, hermanos, vamos a estudiar le he puesto por nombre o por título: el poder restaurador de nuestro Dios. ¿Cuánto poder tiene nuestro Dios, hermanos, para restaurarnos en totalidad? Vamos a abrir nuestras escrituras, hermanos, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Una historia, una profecía, una visión que, hermanos, pues que este profeta tuvo. Pero a donde nos va a llevar, hermanos, es a darnos cuenta de la grandeza, el poder restaurador que tiene nuestro Dios con cada uno de nosotros. Y vamos a ver, hermanos, que nos enseña esta parte de la escritura, esta visión que el profeta Ezequiel tiene. Vamos a dar lectura del capítulo 37, hermanos, verso 1 al 14. Voy a leer el primer verso, el verso 1, y todos los demás, el segundo ustedes, y así nos vamos hasta el verso 14, lo leemos todos juntos. Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme el espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Y díjome: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y díjome: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: Así ha dicho el Señor Jehová: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Díjome luego: Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros
y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, a ver si agarro. Creo que ahí agarró ya, ¿eh? Nomás si quiere pase a la siguiente. Ahí. Una imagen, hermanos, para que tengamos en mente este hecho tan sorprendente. ¿Quién fue Ezequiel, hermanos? La vida del profeta Ezequiel, hermanos, cuando la estudiamos y nos ponemos en observación, hermanos, ¿cómo fue la vida del profeta Ezequiel? Hermanos, fue algo difícil. Y no con esto demerito la vida de los demás profetas, pero en especial la vida de este profeta, hermanos, pues fue transportado a Babilonia cuando aquellas transportaciones, dice que, hermanos, llevaba esa casta de sacerdote, llevaba esa casta para en su momento, cumplida la edad, poder ser parte del sacerdocio de nuestro Dios, de la familia de Aarón. Y hermanos, fue llevado cautivo muy joven, y aunque ya tenía, hermanos, en toda su línea como sacerdote en su tiempo oficial en Jerusalén, claro, en los sacrificios y en todo lo que estaba establecido, no lo pudo hacer, hermanos, porque fue llevado cautivo a Babilonia. Este personaje, hermanos, tuvo que pasar muchas cosas para hacer sentir al pueblo de Israel, hermanos, o a los judíos que habían sido transportados a Babilonia, el pecado tan grande que habían cometido y por qué el Señor los había llevado cautivos a Babilonia. Muchos hermanos no entendieron. Muchos pues decían, el profeta Ezequiel no está bien por lo que está haciendo. El Señor le dice, hermanos, al profeta Ezequiel, duérmete sobre un costado 390 días. Duérmete después 40 días sobre el otro costado, para que te pregunten qué es esto que estás haciendo. Y también le dijo al profeta Ezequiel, rasura tus barbas y cuélgate en ellos ciertas cosas, para que cuando te pregunten tú sepas qué contestarle a este pueblo rebelde. Fíjense, hermanos, le decía. Le dijo al Señor, el profeta, nuestro Dios, al profeta Ezequiel, toma 2 palos y en uno escribe Judá y en otro escribe Israel. Porque para esto, hermanos, si ustedes nos vamos a los tiempos de cuando Salomón, que veíamos en la mañana, cómo esos 2 pueblos se habían dividido, o ese pueblo Israel se había dividido en 2, el reino del sur y el reino del norte, cómo ya estaban separados, hermanos. Y en el año 722 ya habían sido, hermanos, los del pueblo del norte, que eran las 10 tribus, habían sido ya dispersas por muchas partes del mundo. Y en el 586 o poquitos años antes, hermanos, de la destrucción del templo, fue donde se llevan a esas 2 tribus que restaban a Babilonia cautivos. Ya el pueblo de Israel del norte ya había sido, hermanos, transportado o dividido o mandado huyendo a muchos lugares de donde habían sido establecidos cuando esa separación de los 2 reinos. Para que ubiquemos tiempos, hermanos, 722 antes de Cristo, Israel, el reino del norte, ya había sido llevado para muchas naciones, ya habían huido a muchos lugares. Solamente para el 580 o 540 y tantos, hermanos, cuando fueron llevados las transmigraciones, o 586, una fecha importante, cuando fue destruido el templo de Salomón, solamente estaban ahí los de Judá y otra tribu que era Benjamín y los levitas. Y dice, fueron llevados
pues cautivos, entre ellos recuerdan a Daniel, a Azarías, a Ananías, y fueron llevados, hermanos, a Babilonia. Y estando en Babilonia también Ezequiel llevado cautivo, hermanos. El Señor le decía a Ezequiel: todo esto que estás haciendo es para que ellos se den cuenta de lo que va a acontecer. Le dice el Señor: todo esto que estás haciendo, el dormirte de un costado, de otro, el que tus barbas estén rasuradas, el que hagas estos dos palos, y dice, en uno Judá y en otro Israel, dice, los vas a unir para que entienda la casa de Israel y la casa de Judá que ya nunca más volverán a ser dos pueblos. Ya nunca más, dice, volverán a ser divididos como fue cuando murió Salomón. Ya nunca más. Eso les estaba prometiendo, hermanos, nuestro Dios al pueblo de Israel, ahora como un solo pueblo. Pero necesario, hermanos, era que se arrepintiesen de sus pecados, que se arrepintiesen de sus malas obras que habían hecho y que se dieran cuenta, hermanos, que habían sido llevados cautivos por sus pecados. Pero el poder restaurador de nuestro Dios, hermanos, todavía antes de que el Señor les profetizara esto que estamos viendo o que leímos en nuestra lectura inicial, le dice al profeta Ezequiel: porque yo quito de golpe el amor, el deseo de tus ojos. El profeta Ezequiel no sabía, hermanos, qué le estaba diciendo nuestro Dios. Yo quito de golpe el deseo de tus ojos. Ya había hecho todo aquello, el rasurarse, el estar acostado entre su costado, los dos palos y muchas cosas más, hermanos, que leemos desde el capítulo 1. Y ahora le dice el Señor: quito de golpe el deseo de tus ojos. Cuando el profeta Ezequiel, hermanos, le dice: ¿qué es esto? Le dice el Señor: yo quito de golpe ese deseo y tu esposa va a morir. Imagínense, hermanos, el golpe tan fuerte para Ezequiel después de estar hablándoles al pueblo: arrepiéntanse, dense cuenta de lo que Dios ha hecho por vosotros. Le dice nuestro Dios: ese deseo de tus ojos, Ezequiel, tu esposa morirá. Y no harás luto, y no llorarás, y no te lamentarás, y no comerás pan de luto. No harás nada cuando hay un difunto, un muerto en casa. No harás nada. Imagínense qué difícil ha de haber sido para el profeta Ezequiel, hermanos, llevar a cabo todo lo que el Señor Jehová le estaba diciendo. Y cuando el pueblo, hermanos, lo veía y todas estas cosas que hizo Ezequiel, y cuando muere su esposa y no se lamenta, no llora, no hace luto sobre su esposa, hermanos, o sobre él, el pueblo preguntaba: ¿qué pasó? ¿Por qué estás actuando de esta manera, Ezequiel? Y les anunciaba: porque así como el Señor me quitó mi esposa, así será quitado de ustedes el deseo de sus ojos. Todavía no llegábamos al año 586, hermanos. Todavía no acontecía. Años atrás todavía. Y ellos decían: ¿qué va a pasar? Y el deseo de sus ojos, hermanos, del pueblo de Judá era el gran templo que había hecho Salomón. Ese gran templo, hermanos, que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, donde el Señor decía, hermanos, donde Salomón había dicho: Señor, porque yo sé que aquí todo el pueblo que venga y te ore y se presente delante de ti, tú los oirás. Y si estamos lejos de Jerusalén, pero dirigimos nuestras oraciones hacia este templo, tú nos oirás.
Ese era algo importante, hermanos, porque ellos sabían que ahí Dios escuchaba sus oraciones, sus clamores. Y les dice Ezequiel: quitaré el deseo de sus ojos, su gran templo será destruido. No pasaron muchos años, hermanos, cuando en el 586, aquello que el profeta Ezequiel les había anunciado, dice que llega un escapado, hermanos, de Jerusalén a dar noticias a Babilonia, que el templo, que toda la ciudad había sido destruida por Nabucodonosor, hermanos. Y el lamento de ellos, hermanos, fue terrible porque, hermanos, el deseo de sus ojos, su templo, había sido destruido. Pero, hermanos, lo importante aquí era que ellos se dieran cuenta lo que habían pecado, lo que habían faltado a nuestro Dios. Pero el poder restaurador de nuestro Dios, hermanos, siempre ahí hay una esperanza en ellos, en nosotros. Esta profecía, hermanos, después de que pasó esa destrucción del templo, ahora el Señor le dice a Ezequiel, y dice: y fui llevado en espíritu a un campo grande. ¿Y qué se encontró, hermanos, Ezequiel? Un campo, hermanos, dice, una explanada con miles, cientos de miles de huesos de hombres, de seres humanos. Ahí dice, leímos en nuestra lectura bíblica, hermanos, secos, sin esperanza, sin vida, ya carcomidos, hermanos, por el sol. Imagínense esa escena, hermanos, donde Ezequiel veía todo esto y el Señor Jehová le preguntaba: Ezequiel, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel en esta visión, hermanos, estaba sorprendido. Señor, tú lo sabes. Tú sabes qué es esto que yo no sé, qué me estás mostrando. Y el Señor Jehová le dice: profetiza sobre estos huesos. Y cuando vemos esa visión, hermanos, tan grande y emocionante para Ezequiel, sorprendente, Ezequiel dice que empieza a profetizar por conforme a la obediencia a nuestro Dios y le dice: profetiza sobre estos huesos. Y dice que oyó un gran temblor Ezequiel, hermanos, y los huesos empezaron a juntarse. Imagínense, hermanos, imagínense cómo el chasquido, ese tronido, hermanos, cuando nos torcemos alguna parte de nuestro cuerpo, hermanos, y que nos enderezan o nos acomodan un hueso en nuestro pie o nuestro brazo y truena. Imagínense, hermanos, Ezequiel oyendo en aquella visión el chasquido de los tronidos cuando se unía su brazo con su cuerpo, sus pies, sus rodillas, y empezaron a unirse esos huesos, hermanos. Y después de unirse, dice el Señor: profetiza, Ezequiel, porque les pondrás nervios y les pondrás carne. Y hermanos, lo que Ezequiel estaba viendo, hermanos, era algo inimaginable. Y no como en Adán, hermanos, que el Señor, dice, del polvo levantó a ese hombre o a esa mujer, y dice que tomó una costilla de Adán y formó a la mujer. No era comparable con aquella primer creación, porque aquí le dice el Señor, el Jehová a Ezequiel: profetiza. Y Ezequiel le dice: Señor, ya tienen nervios, ya tienen carne, pero no tienen vida. Y el Señor le vuelve a decir: profetiza al Espíritu para que estos cuerpos, hermanos, le dice a Ezequiel, puedan tener vida. Y cuando Ezequiel, hermanos, profetiza, y cuando Ezequiel, hermanos, le empieza a decir: de los cuatro vientos, Espíritu, ven sobre estos cuerpos que están muertos, ya con carne, ya con hueso, ya unidos, pero están muertos. Profetiza, dice el Señor, y dice: Espíritu de los cuatro cabos de la tierra,
vengan sobre estos cuerpos muertos. Y no, hermanos, como quizás en alguna resurrección de las que nos tocó ser partícipes quizás con nuestro Señor Jesucristo, cuando levantó a Lázaro, y no como cuando Eliseo, hermanos, ya sepultado, ya muerto, echan un cuerpo, dice que aquel hombre resucita, cosas sorprendentes también. Y no cuando pues la hija de Jairo, o Tabita, o aquellas resurrecciones, hermanos, que tuvo nuestro Señor Jesucristo, no como esas resurrecciones, sino que esto era algo súper más sorprendente para el profeta Ezequiel. Y aquel espíritu dice que entró en aquellos cuerpos muertos, porque ya con carne, ya con nervios, ya con los músculos, ya con todo lo que ese cuerpo en la perfección con que Dios nos hizo, dice el espíritu ahora en ellos, dice, les dará vida. Qué sorprendente, hermanos, ha de haber sido que todos estos huesos, hermanos, fueron levantándose. Qué sorprendente, hermanos, que aquel lugar donde estaban esos cuerpos, esos huesos de miles de personas, dice, un ejército se levantaría. Pero ¿qué estaba tratando, hermanos, de decir nuestro Dios a Ezequiel para que esto lo dijera a todos aquellos que estaban ya siendo, tanto los que estaban cautivos en Babilonia, como los que habían sido ya dispersados a Israel, a esas 10 tribus que ya estaban por diferentes naciones? ¿Qué les estaba anunciando, hermanos? Si vemos en el capítulo 36 de este mismo libro de Ezequiel, cómo el Señor le dice, porque les daré un corazón nuevo y les daré cosas nuevas para que ahora sean mi pueblo y haré de ustedes una nación. Y le dice en el capítulo 36, 37, verso 22, y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Hermanos, lo que el profeta Ezequiel, hermanos, veía era algo que quizás, hermanos, imagínense, después de haber hecho cosas que a veces él decía, ¿por qué hago esto? ¿Por qué el Señor me manda que haga estas acciones en mi vida? Ahora lo que tendría que anunciar Ezequiel al pueblo, hermanos, era una restauración poderosa de nuestro Dios, en este caso proféticamente hacia el pueblo de Israel. Qué importante, amados hermanos, cuando tenemos un Dios tan poderoso. Hermano Joel, si le da la siguiente. Cuando tenemos a un Dios tan grande, hermanos, que lo que quiere el Señor de nosotros, hermanos, es que alcancemos la salvación, la vida. Cuando hay un poder restaurador de Dios, hermanos, el profeta Ezequiel, nuestro Dios por medio del profeta Ezequiel estaba anunciando a Israel que iba a haber había una esperanza aún. Pero Ezequiel les decía, arrepiéntanse de todo lo mal que hicieron. Arrepiéntanse de todo lo que han hecho mal, para que puedan ver esto como algo real en sus vidas. El pueblo de Israel, hermanos, el que estaba cautivo en Babilonia, hermanos, dice aquí en sus lecturas, dice en el capítulo 37 también, en el capítulo 36 y 35, dice que ellos se sentían, hermanos, imagínense, cautivos en Babilonia. Ellos se sentían como la profecía cuando Ezequiel decía, y vi el campo de huesos secos. Ellos se sentían muertos en vida, se sentían sin esperanza, se sentían olvidados.
Y más cuando les anuncian que en el 586, estando ellos cautivos, había sido destruida su ciudad, había sido destruido ese gran templo, el deseo de sus ojos. Decían ellos, ¿qué nos resta? Morir cautivos, morir ya olvidados de Dios, morir ya olvidados de todas las gentes. Hago una pausa, hermanos. Un hombre decía, yo no creo en Dios, le decía a otra persona. Yo no creo en Dios, soy ateo. Y aquel hombre, hermanos, que le quería hacer sentir que Dios existe, le dijo unas palabras. Yo creo en Dios porque a lo largo de los tiempos tenemos evidencias que su pueblo Israel ha subsistido gracias al amor de Dios hasta nuestros tiempos, y fue llevado cautivo o invitado y luego cautivo a Egipto, fue llevado cautivo a Babilonia, fue destruido en el año 70 nuevamente y esparcido, e Israel hoy en día sigue siendo una nación poderosa. Por eso dice, creo en Dios, porque su pueblo, a pesar de todo lo que los han querido destruir, dice, aún sigue existiendo y con muchas promesas para él. Qué bonito, hermanos, que tenemos un Dios restaurador. Pero lo importante aquí, como Ezequiel le decía, haz sentir al pueblo que se arrepienta, hoy a nosotros, hermanos, nos hace esa invitación. El pueblo de Israel, hermanos, como decíamos, en el año 70, conocemos la historia, pasaron esos 70 años de esclavitud en Babilonia. Esdras, Nehemías, Zorobabel regresan después de cumplidos, dice, y reedifican esa ciudad, los muros, el templo. Y los que conocieron el templo antiguo de Salomón, hermanos, lloraban, porque el templo que estaban levantando, dice, no tenía la misma gloria y hermosura que la tenía el primer templo. Pero aún así, hermanos, trabajaban y levantaron el templo, lo reconstruyeron los muros, la ciudad, y volvieron el culto y leyeron todo lo que estaba escrito y reconstruyeron la ciudad. No pasaría mucho tiempo, hermanos, cuando en el año 70, ya profetizado con nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24, y les decía, aquellos que escuchaban a nuestro Señor Jesucristo, año 33, cuando vean que la ciudad es cercada, el que está en la azotea dice, huya. El que está en el campo dice, no regrese por sus cosas, váyanse, escapen, porque será destruida, no quedará piedra sobre piedra, decía nuestro Señor Jesucristo. Eso anunciado quizás año 33. No pasarían, hermanos, muchos años cuando en el año 70 esta profecía de nuestro Señor Jesucristo se cumpliría. Y en el año 69, hermanos, el general del ejército Vespasiano, lo que el Señor Jesucristo les dijo, cuando vean cercada la ciudad, los que puedan huir, huyan. En el año 69 el general Vespasiano cerca la ciudad de Israel, cerca los muros, no entraba ni salía comida. Ese mismo año llaman a Vespasiano a Roma para avisarle que había muerto el emperador. Y a ese general Vespasiano lo ponen de emperador de Roma y toma las riendas del ejército su hijo, el general Tito. Y en el año 70, hermanos, cuentan algunos historiadores cómo, hermanos, la hazaña con que el pueblo romano destruyó el templo de Salomón, la ciudad, los muros, fue algo terrible, dice aquel historiador judío. Escarbaban para sacar desde los cimientos
los muros, el templo, dice que escarbaban para destruir en su totalidad aquel gran templo. Ahora, el segundo templo. Fue algo terrible, cuentan los historiadores. Acabaron destruyendo toda la ciudad. Y los que pudieron huir, los que entendieron la profecía de nuestro Señor Jesucristo, lograron huir. Israel se acababa en su totalidad nuevamente, hermanos. El pueblo de Israel nuevamente era disperso. Cuenta la historia, hermanos, cómo tuvieron que ir, dice ahí en Hebreos capítulo 11, muchos aserrados, esto es, apedreados. Muchos huyendo con vestiduras de ovejas o cubriéndose entre las montañas, en cuevas, escondiéndose, huyendo. Todos los que lograron huir. Pero había una promesa, hermanos. Había una promesa. Nuestro Dios, el gran restaurador que les había dicho por medio del profeta Ezequiel, no serán más dos naciones. En su tiempo esto se cumplirá. Buscando dónde estaban esas tribus, hermanos, que lograron escapar, muchos fueron muertos, muchos. Dice Hebreos 11, sus últimos versos, porque las mujeres, las esposas, las familias, dice, no aceptaban. Vamos a verlo, para no poner palabras equivocadas, hermanos. Dice que las familias, Hebreos 11, hermanos, fueron apedreados, verso 37, aserrados, tentados, muertos a cuchillos, anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo dice no era digno. Hermanos, cuando vemos la historia, judíos que eran, o israelitas que eran, llegaban a Inglaterra, a Países Bajos como Holanda, países como Rusia, Alemania. Hermanos, el ver a un judío, decían ellos, escupían en tierra. Era una forma de menosprecio, de hacerlos menos. Y de todos lados eran expulsados, no los querían. Y luego dice aquí, amados hermanos, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonios de la fe, no recibieron promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueren perfeccionados sin nosotros. Pero el verso que les quería mencionar, el verso 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Los recibieron, hermanos, con la esperanza de que un día iban a resucitar, porque sabían que en Cristo Jesús hay esperanza, hay promesa. Estos hombres, hermanos, decíamos, los que lograron escapar, encontramos varias etapas para que se pudiese cumplir esta profecía de Ezequiel, hermanos. Pues es esa diáspora del siglo I, años 70, los que lograron huir, los que lograron escapar de Jerusalén, los del año 70, los que pudieron irse de Jerusalén. En el año 135 después, hermanos, o sea, del año 70 que fue destruido el templo, y dice, en el año 135 ya de nuestra era, tras revuelta de Bar Kokhba, el emperador Adriano, dice, prohibió la presencia judía en Jerusalén. O sea que no tendría que haber, por orden del emperador Adriano, dice, y renombró a Jerusalén, la renombró como Palestina. Y pues sabemos, hermanos, cómo Israel en su momento pues fue renombrada como Palestina, tierra de los palestinos. Comunidades judías en el mundo, hermanos, encontramos en Europa judíos en España, llamados los sefardíes o sefardís. Se han visto por ahí como judíos que pues lograron acomodarse en España
eran los llamados judíos sefardíes. En Alemania y Europa del Este, los askenazis. Eran judíos también, guardadores de la ley del Señor, los askenazis. En Medio Oriente y África, judíos en Babilonia, en Persia, en Yemen, en Egipto, en Marruecos, en Asia, en América también, hermanos. Comunidades en la India, en China y después en América con la migración moderna. Fíjense, hermanos, cómo el pueblo de Israel fue llevado a muchas naciones del mundo. Pero lo que decía la profecía de estos huesos secos, se sentían menospreciados, muertos en vida. Aunque el Señor los bendecía, aquellos que guardaban sus mandamientos, hermanos, aquellos que obedecían, el judío, hermanos, siempre fue próspero. Siempre, hermanos, logró salir adelante, porque el Señor estaba con ellos. Y hablo de aquellos que salieron huyendo, pero fieles. Muchos de ellos, hermanos judíos, israelitas, muchos de ellos, ¿saben qué, hermanos? Ya convertidos a Cristo. Y huyeron de la persecución para salvar sus vidas. Por ejemplo, expulsión en Inglaterra, hermanos, los expulsaron de Inglaterra en el año 1220. Cuenta alguna historia, hermanos, entre tantas historias que hay de estos israelitas que huyeron por todas las naciones. Casi eran considerados, aunque se les decía judíos, porque era el remanente que quedó en Jerusalén desde el año 586, los que se llevaron a Babilonia, judíos, los que regresan a reconstruir decíamos, con la reconstrucción después de los 70 años, y son los que quedaron ya en Jerusalén, porque las otras 10 tribus ya habían sido regadas. Echen un vistazo, hermanos, cuando tengan oportunidad por ahí, a ver las raíces de los daneses, Dinamarca. Y van a ver muchas similitudes, como el río Danubio, y muchos nombres que van con Dan. Y dice, hermanos, que eran los de las tribus de Dan, los que fundaron Dinamarca, judíos. Muchos países. Y algo que me recuerda, hermanos, cuando el Señor, nuestro Dios, le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, porque haré de ti una nación grande y bendecirte. Y le dice a Saraí también, a Sara: porque de ti saldrán reyes, gente importante. Muchos países, hermanos, todavía Inglaterra, se cree que el linaje de los reyes ingleses, hermanos, son de descendencia judía. ¿Por qué, hermanos? Porque le dijo a Sara: de ti saldrán reyes. Hermanos, el tiempo del Señor es perfecto y todo tiene un cumplimiento. ¿Por qué salieron esos pueblos a todas las naciones? Y les decía, muchos de esos judíos ya venían, hermanos, convertidos a Cristo. Ya creían en el Señor. Y la doctrina, hermanos, pues la venían practicando. Y decíamos, fueron expulsados de Inglaterra en el 1290. En el año 1306 fueron expulsados de Francia. En el año 1492 fueron expulsados de España. En 1497 de Portugal. En Europa del Este, en Rusia, en el siglo XIX. Y el Holocausto que todos conocemos, del año 1939 al 45, donde muchos judíos e israelitas, hermanos, fueron muertos por este hombre alemán. El movimiento sionista, hermanos, que venía anunciando el retorno de Israel, el cumplimiento de esta profecía, hermanos, de Ezequiel 37, vendría a tomar impacto, hermanos. ¿Saben cuándo? En el año de 1917, dice, ya del siglo XIX, el sionismo promovió el progreso de los judíos a su tierra prometida. La declaración de Balfour, una declaración de un inglés de 1917,
Apoyo británico, dice, para un hogar nacional judío en Palestina. En 1917 se hace esta declaración de que el pueblo Israel esparcido por todas las naciones tendría que volver a su tierra natal, a su tierra que estaba prometida por Dios. ¿Quién se opondría, hermanos? Los árabes, como ya sabemos la historia. Se opusieron a que Israel volviese, y de hoy en día, hermanos, escuchen documentales donde se les pregunta a todos los países árabes, ¿qué quieren con Israel? Destruirlo. Ese es su lema. Destruirlo, desaparecerlo de la faz de la tierra. Eso es lo que quieren, no quieren más, no quieren nada. Destruir, desaparecer a Israel. Ellos se opusieron, hermanos. En 1917 fue esa declaración de que el pueblo de Israel, todos los que pudieran volver a Israel, donde estuviesen asentados, pudiesen volver. ¿Hasta cuándo se cumplió esto, hermanos? Hasta el 14 de mayo de 1948. Dice, es ahí donde se declara que Israel, dice, puede tomar ese territorio suyo, una parte nomás. Dijeron los árabes, pues démosle el desierto para que se mueran de hambre. Démosles aquellas tierras que no producen para que se mueran de hambre. Israel las tomó. Y cuando vemos lo profético, hermanos, de que aquellos lugares áridos, dice, florecerían. El profeta Isaías lo anunciaba, y aquellos desiertos brotarían hierba, dice, serían lugares productivos. Allí se cumplen, porque el Señor está con su pueblo, e Israel volvería a ser una nación ya, y nunca más, lo que leímos, volverán a ser dos naciones, solo uno, Israel. En ese tiempo, hermanos, como dato de información solamente, los judíos, hermanos, pues estos israelitas que fueron transportados y huyendo estoy hablando del año 70 a antes de 1948. ¿Cuántos años son, hermanos? Ayúdenme. Del 70 a 1948, háganme la resta. Del año 70 a 1948, ¿cuántos años son? Este tiempo, hermanos, Israel, decíamos, estuvo por todas las ciudades. A la Ciudad de México, dice, desde la época colonial, hermanos, los judíos conversos, judíos cristianos, sefardís, dice que llegaron los conquistadores españoles y se establecieron en la capital del virreinato de la Nueva España, y llegaron inmigrantes judíos de Europa, Medio Oriente, formando colonias, dice, como Polanco, La Condesa y la colonia Roma. Estas colonias, hermanos, son muy importantes en el Distrito Federal o en la capital del país. La Condesa, la colonia Roma y Polanco. Ojalá un día tengan la oportunidad, si van al Estado de México o a la capital de México, hermanos, y visitan Polanco, por decir. Y me tocó, hermanos, fuimos de visita a la Ciudad de México por trabajo de la iglesia. Y un día nos llevaron, hermanos, los voy a llevar a que conozcan un poquito aquí de Polanco, para que vamos a ir a la sinagoga, a conocer. Cuando llegamos, hermanos, nos tocó sorpresa, pues por las calles, veíamos a muchos judíos israelitas por las calles caminando con sus atuendos típicos de ellos, sus guadecas, sus kipas, vestidos de negro, sus sombreros, las mujeres también vestidas de negro, y nos sorprendimos. ¿Y por qué están andando como un día feriado? Hermanos, habíamos llegado en un día del Yom Kippur. Era el día del Yom Kippur, el día del perdón para ellos, donde se trasladan a la sinagoga, oran a Dios, piden perdón por sus pecados, todos los negocios cerrados, todo cerrado, hermanos. Era el día más importante para a los israelitas. Y llegamos y queríamos ir a conocer algunas librerías de ellos, y no, pues todo cerrado. Pero estas colonias que mencionamos, hermanos, dice que allí se asentaron pues judíos. Llegaron a Veracruz viniendo de Portugal, llegaron a Nuevo León, una ciudad fundada también por judíos, hermanos. A Puebla, Yucatán, a Guadalajara, Tijuana,
donde hicieron comunidades judías. Gente importante, hermanos, que cuentan como un Jacobo Zabludowski. Dice que cuando llegaron a México, hermanos, llegaron en la extrema pobreza. ¿Sí recuerdan quién fue Jacobo Zabludowski, verdad? Este comunicador de las noticias, importante. Y él dice, cuando llegamos a México, llegamos viviendo en vecindades, no teniendo qué comer, en la extrema pobreza. Gracias a nuestro Dios, gracias a que trabajaron arduamente y Dios estuvo con ellos porque eran judíos que obedecían al Señor, hermanos, lograron salir. Viendo gente importante, hermanos, que logró llegar a México, judíos que dejaron algo, algunas cosas buenas, algunos tristemente cosas malas. Está Paco Stanley, este comunicador también, que fue asesinado. Está Enrique Krauss, si lo han oído por ahí en las noticias o reporteros. Enrique Krauss todavía vive, también es judío. Isaac Cherestowski murió en el 22, contribuyó al desarrollo del sistema de salud en México. Otro, Salomón Chesterowski, también vive, es economista y ha ocupado cargos importantes en el país. Moisés Saba, filántropo, dice, con influencia en la industria y telecomunicaciones. Carlos Alarraqui, publicista y comunicador. Y entre otros muchos, hermanos, judíos que llegaron a diferentes países, hermanos, y han dejado cosas sorprendentes. Descubrimientos en medicina como Albert Einstein, en lo que a él le tocó descubrir. Hombres, hermanos, que han dejado para la historia, la ciencia, que Dios ha estado con ellos y han hecho grandes descubrimientos gracias a nuestro Dios. Cuando el Señor le decía, porque van a ir a donde fluye una tierra que fluye leche y miel, era verdad, hermanos. Era verdad. ¿Por qué creen que los árabes quieren esa tierra? Porque es la tierra bendita de Dios. Es la tierra donde fluye esa miel, esa savia, esa sabiduría, esa bendición del Señor. El ombligo de la tierra está ahí en la Escritura. Entonces, amados hermanos, esta profecía de Ezequiel, la restauración de Dios para el hombre, el poder restaurador, en este caso para el Israel, se llevó a cabo. Y aún siguen llegando, hermanos, judíos, siguen llegando israelíes a la Tierra Santa. Los conflictos siguen con los árabes. Habrá un momento, hermanos, otra profecía que esto se acabará. Y también Ezequiel profetiza esta última profecía, que ya en su momento la estudiaremos, donde dice que cuando el pueblo de Israel esté tranquilo, sin guerra, confiado en todo lo que él puede haber, lo que puede tener de tranquilidad, dice, se levantará Gog y Magog y vendrán contra Israel. Pero es otra profecía, pero eso ya es para los últimos tiempos antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué podemos decir ahora nosotros? Ya se cumplió esta profecía, sigue en ese proceso de Israel restablecerse con todos sus adelantos, con toda la bendición de nuestro Dios. Ahora, ¿qué resta para nosotros, hermanos? La esperanza cuando todo está perdido, dice el libro de Efesios 2, y nosotros que estábamos sin esperanza, sin Dios, ajenos a los pactos, ajenos a Dios, sin esperanza, porque así estábamos, hermanos, antes de conocer su palabra. La esperanza para nosotros, hermanos, es Cristo nuestro Salvador, nuestro Mesías. Gracias a ese poder restaurador que viene haciendo en nuestras vidas nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo, nos da la esperanza para que también a nosotros, hermanos, así como ha restaurado a su pueblo, y que ahora ya, como decía Pablo, y escribo a la iglesia que está en Corinto, en Éfeso, en Tiatira, dice, a la iglesia de Dios
a los judíos, a la familia, al Israel de Dios y al Israel natural, pero ya incluía, dice, ¿a quiénes? A todos los que ya nos habíamos convertido o los que nos venimos convirtiendo a ese Israel de Dios. A nosotros, hermanos, su iglesia del Señor, a la cual pues tenemos que estar, hermanos, siempre firmes, siempre agradeciendo al Señor que nos ha dado esa restauración por medio de su Hijo Jesucristo, para que también nosotros, hermanos, alcancemos las promesas, alcancemos ese regalo que es la vida eterna. Pero así como Ezequiel, hermanos, hablaba en aquellas profecías o anuncios que hacía el pueblo de Israel, les decía: arrepiéntanse. ¿Tenemos algo de qué arrepentirnos, hermanos, nosotros? Sí, somos faltos. Ya nos hemos bautizado. Ya la sangre preciosa de Cristo nos limpió de todas las faltas que teníamos hasta antes del bautismo. Ya hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. Los que ya nos bautizamos, que somos la mayoría de los que estamos aquí, ya nos purificó su sangre. Ahora resta, le decía a nuestra hermana Alejandra, que es la más nuevecita en este camino del Señor, ya como hija de Dios. Ahora ya lo que hagamos después de nuestro bautismo va a quedar escrito. Ya no podemos volver a sacrificar a Cristo, ya no podemos volver a bautizarnos, ya no podemos sacrificar nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que esforzarnos, hermanos, cada uno en nuestras vidas, en nuestro ir, nuestro venir, nuestro trabajo, en nuestro hogar, mis hermanas, en todo lo que emprendamos, hermanos, que siempre sea bajo este lineamiento: servir a Dios. Si trabajo, pero sirvo a Dios. Si hago esta tarea, pero sirvo a Dios. Si manejo, si conduzco, sirvo a Dios. Si voy acá, voy allá, sirvo a Dios, que sea nuestra prioridad. Porque el apartarnos del Señor, hermanos, es muerte, es destrucción, es perderlo todo, es haber echado en bancarrota todo lo que nuestros padres nos enseñaron y nos dijeron. Es destruir todo lo que se había formado. Qué importante, hermanos, la esperanza que tenemos en Cristo es la certeza de vida eterna, la resurrección y el cumplimiento de las promesas en nosotros. ¿Qué dice la primera de Corintios, hermano Lalo, por favor? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 19. ¿Qué dice Pablo a nosotros, hermanos? 15, 19, ¿verdad, hermano? Primera Corintios 15, 19, por favor. Nos dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Y si seguimos leyendo el siguiente verso, por favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hasta ahí. Si seguimos leyendo, hermanos, le decía Pablo a aquellos que no creían en Cristo en la resurrección: si fuera como ustedes dicen que no creen en la resurrección, y si no existiera la resurrección, dice, pues somos los más miserables, porque no hay resurrección, no hay vida, no hay esperanza, no hay nada. Pero dice ahí en el verso siguiente: pero como Cristo sí resucitó, como Cristo sí fue levantado de los muertos, dice, tenemos esa esperanza nosotros, hermanos. Así como Cristo fue levantado de los muertos, esperanza nos dejó para que nosotros también seamos levantados de los muertos. Esta profecía, hermanos, cuando hablaba de que abriría los sepulcros, no hablaba de resurrección de nada, no hablaba de resurrección, sino hablaba de que aquellos que estaban, ellos se sentían muertos en vida porque ya no había esperanza de vivir, ya no había gusto por seguir, ya no había gusto por hacer nada, estaban muertos en vida. A ellos que estaban en vida todavía, dice, los resucitaré. Y vamos a ver, hermana Alejandra, Romanos capítulo 8, verso 11, por favor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Gracias. Sí que esa esperanza tenemos. Así como nuestro Señor Jesucristo fue levantado de ese cuerpo mortal, dice el Espíritu del Señor también vivificará vuestras vidas en Cristo Jesús. El poder restaurador de nuestro Dios. Dice el libro de Juan capítulo 6 verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Y es ahí, hermanos, donde quiero que sigamos. Suplico al Señor nos siga dando la oportunidad de poder seguir sirviéndolo. Así como esa esperanza para el pueblo ahí está, ahí estuvo en su tiempo y se viene cumpliendo. Hermanos, se cumplió cuando Israel fue reconocido como nación. Hoy a nosotros, hermanos, quizás para nosotros no esté el anhelo de irnos a Jerusalén, no, para nosotros no, porque somos esa simiente santa que estamos esperando ahora, ese reino en Cristo Jesús, la vida eterna, para todos aquellos, hermanos, que luchemos, que nos esforcemos, que no desmayemos, que no nos debilitemos por nada, hermanos. Ya no somos unos niños, hermanos, ya no somos unos niños, decía Pablo, llevados por doquier viento de doctrina, donde me ofendieron ya no regreso, donde me hablaron feo ya no voy, donde me aparto porque el hermano me habló golpeado. Ya no somos unos niños, hermanos. Ya estamos firmes en el camino y la invitación de Cristo Jesús, hermanos de nuestro Dios, es firmes. Hasta el cabo, dice, si al fin retuviésemos lo que hemos aprendido. Esa es la esperanza. Que nada, dice, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, nada, dice, nos podrá apartar del amor de en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, dice, nada podrá apartarnos del amor. Y eso tenemos que hacerlo válido cada uno de nosotros. Hermanos, Dios bendiga su palabra y que nuestro Dios, pues, cada profecía, hermano, nos da un mensaje que quizás cumplida, pues nos lleva hoy en la actualidad para seguir esforzándonos. Son profecías cumplidas, pero esto nos hace sentir que Dios está con nosotros porque se han cumplido como Él las vino instituyendo. Y hermanos, pues para nosotros, dice, y quitará Dios toda lágrima de los ojos de aquellos que lleguemos a aquella resurrección, primera resurrección, y alcanzaremos, hermanos, vida y bendición. Que el Señor bendiga a cada uno de vosotros. Paz a vosotros, hermanos. Paz a vosotros, hermanos.